Bueno, este video está especialmente dedicado a esos defensores y defensoras de las EPS en Colombia, esas EPS que convirtieron el sistema de salud en un verdadero negocio en este país durante los últimos 20 o 25 años, prácticamente. Defensoras como Katy Jubinao, como la misma Catherine Miranda y por supuesto el senador de Cambio Radical, uno de los partidos más corruptos que tiene Colombia, el señor David Luna. ¿Qué fue lo que pasó este jueves 6 de junio del año 2024? Pues como ustedes están leyendo en pantalla, el superintendente de salud Luis Carlos Leal denunció irregularidades, así con pruebas y pues con datos concretos sobre las tres EPS intervenidas últimamente: Sanitas, Nueva EPS y SOS. ¿Qué fue lo que pasó? Vamos a escuchar al superintendente de salud, pero primero vamos a entrar en contexto con este artículo. Solo los dos primeros párrafos los vamos a leer. Dice lo siguiente: entre las supuestas irregularidades figuran el aumento de costos operativos injustificados y de 104.000 millones en la operación de centros médicos por parte de Sanitas y el ocultamiento de facturas por 5.5 billones en la Nueva EPS. Ocultamiento de facturas por 5.5 billones de pesos. En una rueda de prensa, Luis Carlos Leal, superintendente nacional de salud, dijo que la corrección de las supuestas irregularidades serán claves para el plan de trabajo que tendrá que presentar cada uno de los agentes interventores para corregir errores administrativos y garantizar el derecho fundamental a la salud por parte de Sanitas, Nueva EPS y SOS. Bien, vamos a escuchar ahora sí qué fue lo que dio a conocer. Pues ya tenemos un poquito de contexto con lo que acabamos de leer. Lo que dio a conocer Luis Carlos Leal en una rueda de prensa hace tan solo algunas horas, dice por acá la página de Presidencia. El superintendente de salud Luis Carlos Leal aseguró que en la EPS Sanitas se ha encontrado un incremento de gastos operativos injustificados y 104.000 millones de pesos en operación de centros médicos. Amplía los hallazgos de la EPS en el siguiente video. Escuchemos por favor a Luis Carlos Leal. El país. En Sanitas encontramos un incremento en los gastos operativos que no tiene una adecuada justificación, es decir, el balance al final del ejercicio mostraba pérdidas de más de 400.000 millones de pesos y al mismo tiempo, cuando la EPS recibe recursos que son públicos de la salud y que normalmente son gestionados para la administración propia de la EPS, pero además para hacer pagos y contratos a las distintas IPS, hospitales, clínicas, centros de diagnóstico, para que ellos hagan el tratamiento de cada una de las enfermedades y el diagnóstico de cada uno de los pacientes y los programas de promoción y prevención. Estas hospitales y clínicas tienen la responsabilidad de gestionarse y de generar también sus propios gastos administrativos. Pues en EPS Sanitas encontramos que la EPS, además de pagar los procedimientos, además de pagar el tratamiento en salud, estaba pagando los gastos operativos de estos centros de salud, al menos 104.226 millones en operación de centros médicos y de centros de salud. Pagos de 64 contratos de arrendamiento por valor de 4.666 millones mensuales, es decir, 56.000 millones anuales y además mejoras en infraestructura que no hace parte de la EPS, pero que sí hace parte de centros de salud que prestan servicios y que deberían autogestionar y con los recursos que les son pagados por la prestación de servicios, tener la capacidad de realizar los pagos de sus arriendos y realizar los pagos de sus adecuaciones locativas. Claro, lo que está diciendo Luis Carlos Leal es que existen estos centros pues, de atención que deben autogestionar sus recursos, ¿sí me entienden? Es decir, con los recursos que ya les envía el Estado, pues hacer las mejoras en infraestructura y bueno, mejorar las condiciones laborales de del cuerpo de trabajo, que eso no sucede, pero no, resulta que esa plata pues no les está alcanzando, digamos, no les está alcanzando y ahora las EPS, se encontró que las EPS les están girando por otro lado más plata para precisamente asegurar ese funcionamiento del centro médico. ¿En serio esa plata se está destinando para eso? O sea, están invirtiendo más dinero en esos centros de atención que deberían, pues, ellos mismos poder solucionar los problemas de infraestructura y de lo que estamos hablando. O sea, hay plata por todo lado que se ha estado, pues, entregando a estos centros de salud por parte de las EPS. ¿Por qué? Y gastos injustificados, como está diciendo el señor Leal. Encontramos que en esta EPS no hay una descripción ni un análisis de la población afiliada, especialmente en sus condiciones sociales, económicas, calidad de vida, patologías, factores de riesgo y riesgo materializado.
Cuando no se hace esta caracterización adecuada, no hay cómo crear un plan para poder incidir en que la población tenga un adecuado estado de salud. Por eso también encontramos que la razón de morbilidad materna extrema se encontraba en una tasa de 65, aun cuando la meta es de 35, muy por encima de lo exigido por la norma. Encontramos que hay debilidad en el reporte de un registro que se llama RIPS, que es el registro que hacen los prestadores, es decir, quienes hacen las atenciones en salud por cada una de las atenciones. Es decir, que la EPS estaba pagándole a cada uno de los prestadores de servicios de salud sin que tuviese una retroalimentación frente a si estos estaban generando o no las atenciones por las cuales la EPS estaba pagando. Exacto, lo que les estoy diciendo, la plata en qué se está gastando, o sea, las EPS desembolsan el dinero y ¿qué? ¿Dónde está un informe o cómo se le está retribuyendo? Pues con hechos, ¿sí? Con resultados, pues la entrega de esos dineros. No se sabe. El 76% de los contratos que estaba realizando la EPS se hacían bajo una modalidad denominada de evento, que es la modalidad no solo más costosa, sino que además estaba en contravía del propio manual designado por la EPS, que hablaba que este tipo de contratos únicamente se realizarían en poblaciones menores a 10.000 habitantes. Y encontramos que en grandes ciudades y centros poblados como Bogotá, Cali y Medellín, este tipo de contratación existía, generando un aumento en el costo médico, dado que cada una de las tarifas que se establece en esta modalidad están puestas por el prestador de servicios de salud y que además también iban en contravía del propio manual de la EPS. Dado que existían manuales tarifarios propios y manuales tarifarios por fuera del manual que se encontraba autorizado para la prestación de servicios por parte de Sanitas EPS. Bueno, realmente grave lo que está dando a conocer, los hallazgos que da a conocer la Superintendencia de Salud y el superintendente Luis Carlos Leal, pues que ha venido haciendo un trabajo valeroso, muy valiente y por supuesto muy bueno, tratando de pues realmente destapar esa olla podrida también que ha existido en el sistema de salud, en este negocio que se llama sistema de salud en Colombia. Qué cochinada. Bien por Luis Carlos Leal, pero el país se está dando cuenta y se está dando cuenta precisamente gracias a este gobierno, también hay que decirlo. Dice por acá, dentro de los hallazgos de la Superintendencia de Salud en la EPS SOS, el Superintendente de Salud Luis Carlos Leal explicó que la integración vertical no se encuentra cumpliendo las normas al interior de la EPS, afirmando que el 75% de los contratos estaban evaluados con un desempeño muy bajo, sin auditorías ni revisiones de pago a las IPS. Todos los hallazgos aquí. Escuchemos parte de este video también, por favor, es muy importante. Culminando con la EPS SOS, es importante aclarar que la integración vertical no se encuentra cumpliendo las normas al interior de esta EPS. Confandi es el principal accionista, en más de un 90% es dueño de la EPS SOS. El presidente de Confandi es el mismo presidente o fue el mismo presidente de la junta directiva de la EPS SOS. De allí que tenga la potestad y la posibilidad de nombrar a muchos de sus miembros de juntas directivas. Esto facilitó que la contratación de casi la totalidad de la red primaria de atención para esta EPS se hicieran con IPS propias, con Confandi, con múltiples hallazgos irregulares al interior de esta contratación. Los contratos generados para la atención primaria en salud no solo no estaban prestando los beneficios reales que necesitaban los usuarios de Confandi, porque las metas alcanzadas eran muy bajas. El 75% de los contratos estaban evaluados con un desempeño muy bajo. No se generaban auditorías, no se estaba haciendo una revisión de que los pagos que se estaban haciendo a cada una de las IPS por la prestación de servicios de salud en atención primaria estuviesen cumpliendo con los estándares de calidad o estuviesen cumpliendo con las atenciones pactadas y pagadas por la EPS. Es decir, la EPS pagaba sin revisar lo que estaba pagando, con un impacto negativo a nivel de la salud de la población, pero además con tarifas muy elevadas por encima de las que se encuentran en el mercado, inclusive a hoy, es decir, las tarifas que verificamos a hoy, 2024, en los contratos evaluados entre SOS y la red prestadora primaria de atención en salud, que es la misma, que es de la propiedad de los mismos dueños de la EPS, se encontraban con tarifas elevadas a hoy y estos contratos fueron celebrados en 2022. Es decir, si son elevadas para la fecha, ya se imaginarán cómo generaban unos ingresos económicos en exceso para el 2022. El 91.4
42% de los contratos se generaban por la modalidad evento, modalidad que previamente les había contestado o les había informado, es la modalidad más costosa al interior del sistema de salud, pero que cuando se suman cuestan igual que el 8% del resto de los contratos. Ese resto, ese 8%, son los contratos que nos preocupan porque son esos de atención primaria que tienen sobrecostos, donde además no se estaba verificando el cumplimiento de las actividades y donde se pagaba la totalidad sin hacer ningún reintegro de los recursos de la salud que no se estaban ejecutando por parte de los prestadores. Bueno, grave. Leamos acá estos comentarios que me llamaron la atención. Dice acá Milton: en corto plazo no sabremos cuánta plata de la salud que se giró a las EPS se fue a sus negocios de construcción y otros rubros en diferentes países, menos en la salud de los colombianos. Son opiniones. Dice por acá: todos los entes del Estado deben investigar, recuperar estos dineros y hacer cumplir la ley contra personalidad jurídica o persona natural. Bueno, todo esto que está revelando Luis Carlos Leal es una cochinada. O sea, y esto viene sucediendo desde anteriores gobiernos. Eso no se lo pueden achacar a este, evidentemente. Porque pues esta administración es la que está dando a conocer todo esto. Vuelvo y digo, destapando esas ollas podridas y dando a conocer pues por qué no se ha podido ejecutar el proyecto que el presidente Gustavo Petro tiene en cuanto a materia de salud. Bueno, obviamente esto también por la oposición que se ha encontrado a este proyecto, esta reforma en el Congreso de la República, esos congresistas que defienden todos los días a las EPS y que salieron más falsos que quién sabe qué. Dice acá finalmente Luis Carlos Leal, se va a referir sobre el tema de la EPS Compensar. ¿Qué pasará con esta EPS que solicitó su retiro voluntario? Escuchemos a Luis Carlos Leal y ya con esto terminamos. No estamos ni cerca de una decisión porque no se ha iniciado todavía el estudio frente a la solicitud que hizo Compensar, dado que el primer requerimiento no fue completo, no fue llenado en su completitud y la superintendencia hizo un segundo requerimiento que estamos esperando todavía se hagan llegar los documentos completos para poder iniciar el estudio. Entonces todavía frente a Compensar no hay ni siquiera un estudio inicial por parte de los superintendencia. No hay ni siquiera un estudio inicial, entonces para los afiliados de Compensar, tranquilidad, porque va lento esto, porque primero Compensar hizo la solicitud mal, es lo que está diciendo Luis Carlos Leal, no llenaron pues como los documentos pertinentes para ese retiro voluntario, entonces pues va en paso de tortuga, como dicen por ahí. Finalmente, David Racero publica, el congresista del Pacto Histórico, representante de la Cámara: el Tribunal Superior de Bogotá le dio la razón a la Supersalud y al superintendente Luis Carlos Leal y negó las pretensiones de la tutela interpuesta por Sanitas. El procedimiento de intervención tiene vía libre por encontrarse ajustado a ley y a los procedimientos. Es una oportunidad de oro para empezar a esclarecer las causas que han llevado al colapso del sistema, que muchos intereses insisten en ocultar. Entonces, ¿qué están haciendo estas EPS? Como lo que hizo Sanitas, pues acudir a acciones judiciales en contra del superintendente y la misma superintendencia de salud para que pues no se sepa todo lo que se está conociendo precisamente hoy 6 de junio. Pero bueno, nada, ahí ya como ustedes están leyendo, el Tribunal Superior de Bogotá pues negó esa tutela y la superintendencia pues viene haciendo las cosas bien. La superintendencia de salud, ahí les dejo el dato, ahí les dejo para todos esos que defienden las EPS y este sistema, este negocio que tienen enriqueciendo a muchos desde hace bastante tiempo. Una cochinada, como juegan con la salud de millones de personas en Colombia y ahora dicen que la culpa es de Petro, que todo este tema de que se esté conociendo la corrupción y esta olla podrida de las EPS en Colombia es culpa de Petro. También vayan y cojan oficio. Muchas gracias, nos vemos en un próximo video. Gracias por seguirnos en nuestras diferentes redes sociales. Gracias por suscribirse en YouTube, por los aportes que nos hacen, como no, a nuestra cuenta en X. Ustedes la están viendo en pantalla, el código o el número. Muchas gracias a quienes han aportado y nos vemos en una próxima entrega. Para eso estamos, para dar a conocer información que seguramente ustedes no van a ver en otros medios de comunicación. Nos hablamos. Gracias.